Desde su estreno todos supimos que Jurassic Park se convertiría en un clásico del cine de ciencia ficción y aventura. La sensibilidad de Steven Spielberg con la cámara y la pluma de Michael Crichton como base fueron más que suficientes para concretar una historia memorable que llenó cines y rompió taquilla, gracias no solo a su increíble planteamiento, sino también a su vanguardista innovación tecnológica. Pero más allá de sus efectos especiales innovadores y una narrativa emocionante, la película plantea una crítica profunda al uso irresponsable de la ciencia cuando se subordina a los intereses del capital. Esta obra representa una alegoría del mal uso de la biotecnología, un tema que 30 años después de su estreno sigue teniendo una vigencia escalofriante con casos contemporáneos como el de Colossal Bioscience y su programa de desextinción. Es por eso que el día de hoy vamos a analizar los aspectos más escandalosos que esconde el mensaje de Parque Jurásico. Desde su concepción, Parque Jurásico articula una advertencia contra la arrogancia científica y la codicia empresarial. En palabras del personaje Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum, estaban tan preocupados en si podían hacerlo que no se detuvieron a pensar en si debían hacerlo. Esta línea, tomada directamente del libro original, es el núcleo moral de la historia. El conocimiento sin reflexión ética puede ser tan destructivo como cualquier arma. Michael Crichton, médico y escritor, ya había explorado previamente el tema del control científico y tecnológico en obras como La amenaza de Andrómeda y Westworld. En cambio, en Jurassic Park su crítica es más explícita. La biotecnología se convierte en un producto de consumo y los dinosaurios resucitados mediante manipulación genética son mercancías en un parque temático. Lo que debería ser un hito científico se convierte en un espectáculo, y lo que debería estar sujeto a un debate ético y riguroso es manipulado por empresarios como John Hammond, quien pese a su fachada afable, representa el espíritu del emprendedor moderno, alguien que romantiza la innovación sin considerar sus consecuencias, porque en realidad su único interés no es el avance de la ciencia, sino las utilidades que puede recibir a causa de esta. Spielberg suaviza algunos aspectos de la novela para hacer la historia más accesible. Hammond, por ejemplo, es un personaje más despiadado y negligente en el libro, en cambio en la película aparece como un soñador optimista. Esta decisión narrativa permite que la crítica sea más digerible, pero no menos efectiva. Spielberg traduce las advertencias de Crichton en un espectáculo visual que, precisamente por su masividad, logra que el mensaje llegue a un público global gracias a un abuelito más cercano a Walt Disney que a un capitalista despiadado como Elon Musk. El Parque Jurásico, sin embargo, puede interpretarse como una alegoría del laboratorio neoliberal, un espacio controlado artificialmente, donde todo está al servicio de la eficiencia y la rentabilidad. Los científicos del parque no tienen autonomía ética, trabajan al servicio de una corporación cuyo único fin es el lucro. Como señala la académica Donna Haraway, la ciencia nunca es neutral, sino que siempre está encarnada en relaciones de poder. La tecnología CRISPR, una técnica de edición genética que permite a los científicos modificar el ADN de cualquier organismo de forma sencilla y directa, y que décadas después se convertiría en una herramienta indispensable para la modificación genética, se anticipa aquí como una idea igualmente transgresora para el momento del estreno de la cinta: tomar material genético antiguo y rellenar sus vacíos con ADN de otras especies. Este método, que en la película se presenta como una maravilla técnica, es en sí mismo una advertencia. La mezcla sin reflexión de especies, intereses y sistemas puede tener consecuencias caóticas. El caos es precisamente lo que Malcolm, como teórico del caos, predice. El orden del parque es ilusorio y su colapso inevitable. Aquí Spielberg muestra cómo la ciencia, cuando se desliga de la humanidad y se usa con fines mercantiles, no genera progreso sino destrucción. Así, el parque, que debía ser un monumento al conocimiento, se convierte en una trampa mortal tanto para sus visitantes como para las propias mentes detrás de su creación. Así pues, la advertencia de Jurassic Park no es simplemente retórica. En años recientes, empresas como Colossal Bioscience han prometido hazañas genéticas que parecen sacadas directamente de la cinta de Spielberg, con objetivos como revivir al mamut lanudo o al tilacino mediante edición genética.
Su fundador Ben Lam asegura que su objetivo es revivir especies extintas para restaurar ecosistemas, pero varios expertos han cuestionado tanto la visibilidad científica como la transparencia de sus programas ante la nula publicación de papers que avalen sus supuestos avances en genética. Ejemplo de esto es la más reciente polémica de la empresa con la desextinción del lobo terrible. La empresa no publicó ni un solo artículo científico comprobando que de verdad se hubiese traído de vuelta a tal especie. En cambio, en días recientes, una de las colaboradoras de la empresa admitió en una entrevista que nunca trajeron al lobo terrible de la muerte y que lo que en realidad hicieron fue modificar al lobo gris para que pareciera una especie extinta. Según un artículo de Scientific American, varios científicos acusan a Colossal de exagerar sus capacidades para atraer inversiones millonarias. El paleogenetista Lovedalen afirmó lo siguiente: no estamos hablando de traer de vuelta a un mamut, sino de construir algo parecido a un elefante con algunas características de mamut. Es un fraude lingüístico más que científico. Colossal se presenta como una empresa ecológica, pero sus acciones responden a una lógica especulativa típica del capitalismo biotecnológico. Promete resultados imposibles, invisibiliza los debates éticos y usa el lenguaje del progreso para legitimar inversiones de riesgo. Básicamente es la versión real de Parque Jurásico, ciencia al servicio del espectáculo y el capital. Y esto aún más si consideramos que dos de los principales inversores son el creador de Juego de Tronos y el director Peter Jackson. Una de las grandes virtudes de Spielberg como cineasta es su capacidad para codificar discursos complejos en formas narrativas accesibles. Parque Jurásico no es una obra panfletaria, pero tampoco es ingenua. A través del montaje, el ritmo y el uso del suspenso, el director nos lleva de la maravilla al horror, de la fascinación a la advertencia. La película comienza como un safari moderno, helicópteros, música épica y dinosaurios majestuosos, pero esta estética de asombro rápidamente se quiebra, los sistemas fallan, las criaturas escapan y la ilusión de control se desvanece. El mensaje es claro: no podemos controlar lo que no comprendemos del todo, y mucho menos si nuestras motivaciones son económicas. Los niños en este sentido son figuras simbólicas, no solo representan al público joven, sino también a las futuras generaciones que heredarán los errores de sus antecesores. Cuando el T-Rex los ataque en medio de la tormenta, Spielberg está diciendo que los experimentos imprudentes de hoy son las catástrofes del mañana. Jurassic Park se suma a una tradición de la ciencia ficción que cuestiona el progreso tecnocientífico sin ética. Al igual que Frankenstein de Mary Shelley o Blade Runner de Ridley Scott, plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto es moralmente aceptable intervenir en los procesos naturales? En la era del biocapitalismo, como lo describe el sociólogo Nicholas Rose, la vida misma se convierte en materia prima. El ADN es un recurso que puede patentarse, venderse y manipularse. Esta instrumentalización de la biología no es simplemente un problema técnico, sino un síntoma de un modelo económico que prioriza la acumulación sobre la sostenibilidad. Parque Jurásico nos recuerda que la ciencia sin un marco ético claro puede volverse indistinguible de la arrogancia, y cuando se pone al servicio del capital, sus consecuencias no son solo peligrosas, sino también profundamente injustas. Jurassic Park es más que una película de dinosaurios, es una parábola moderna sobre los límites del conocimiento y los peligros de subordinar la ciencia a la lógica del mercado. Crichton nos dejó una advertencia disfrazada de aventura y Spielberg la convirtió en un fenómeno cultural sin traicionar su mensaje central. A través de la historia de un parque que se convierte en una pesadilla, nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la ciencia, la tecnología y el poder económico. En tiempos donde empresas como Colossal prometen milagros genéticos en nombre del progreso, la advertencia de Jurassic Park es más pertinente que nunca. La biotecnología puede salvar vidas, pero también puede convertirse en una herramienta de especulación y desastre. Todo depende, como sugiere la obra, de si nos detenemos a pensar no solo en si podemos hacerlo, sino en si debemos hacerlo. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima.